manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Capítulo 32. He aquí Eduardo, ahora en Albany, lejos de su hogar y de sus amigos, así como de todos cuantos había conocido antes, excepto el señor Enrique Milton, el tío del joven Enrique. Ya que ha estado aquí por algún tiempo, ha comenzado a sentirse bien adaptado y como en casa. Tal adaptación había sido un cambio monumental para él. El señor Milton no solía dar posada a sus ayudantes, pero por cierta razón, la que tan solo él conocía, había recibido a Eduardo en su propia casa. Durante los primeros días de su estadía, el joven se sentía incómodo en medio del ambiente tan refinado de su nuevo hogar. Pero ya se estaba acostumbrando a eso. Ya podía hasta sentarse cómodamente a la mesa bajo la relumbrante luz del candelero de gas, en lugar de ponerse en el borde de su silla. También se ponía la servilleta sobre las piernas, tal como lo hacían los demás, y comía su pastel usando el tenedor. «Mamá», dijo la pequeña Alicia Milton, «¿y por qué le ha dado posada a mi papá Eduardo aquí? ¿Para que se siente a la mesa con nosotros?» «Pues porque tu padre quiere ayudarlo de cualquier manera posible. Tu tío dice que él es un buen muchacho, y yo también digo lo mismo», dijo Alicia, mostrándose satisfecha. Ya Eduardo Levis no era el Dino de antes. Nadie allí le conocía por ese nombre. Todos lo llamaban Eduardo, salvo los ayudantes de la tienda, quienes lo llamaban Eddie. A veces se sentía algo raro, como que era otra persona, y pensaba que aquel Dino Levis, a quien había conocido, se extrañaría bastante si pudiera verlo ahora. También asistía a la escuela dominical y se hizo alumno de la clase del señor Milton, pero los maestros eran escasos y antes de pasar 3 semanas el señor Milton lo encargó de una clase de niños pequeños, quienes lo empezaban a llamar señor Levis, lo que hacía sentir diferente y más grande. Empezaba ahora a darse cuenta de que ya tenía casi 16 años y que iba creciendo bastante rápido. En estos días vivió una vida bien ocupada, trabajando todo el día detrás del mostrador y también llevando mercancías a domicilio. Durante la noche hacía todo cuanto podía con sus libros. Esos libros y su ánimo de llegar a dominar el conocimiento que aquellos encerraban se había convertido en poderosa guarda para él, pues le evitaban caer en cualquier tentación de volver a su vida antes. Pero aún así era bien duro avanzar en sus estudios en el poquísimo tiempo que le quedaba, y sin ayuda alguna de nadie. A veces suspiraba del cansancio y hasta sentía como si el camino estuviera pedregoso. «¡Cuánta lástima me das, compadre!», le dijo un día uno de los otros ayudantes jóvenes al salir de la tienda después del trabajo. «No sé por qué tienes lástima de mí», fue la respuesta jovial de Eduardo. «Bueno, pues porque ese magnífico y hasta puesto y perfecto hijo del señor Milton, que se llama Ramón, apenas ha vuelto a casa de su retiro en el campo. Yo lo vi que pasaba por la tienda hace como 1 hora, recostándose en el carruaje como si fuera un príncipe». «¿Y cómo dijiste que es él?», preguntó Eduardo. «Él es un pedante, eso es lo que es». «¿Y cómo es un pedante?». «Oh, pero tú eres un bobo si no sabes que es un pedante. Apenas espera hasta que él te regañe con sus prédicas y te zarandee por un rato. Entonces lo entenderás. Creo que él va a tener muchas buenas oportunidades, ya que tú vas a estar ahí en la casa con él a toda hora. No me gustaría estar en tu lugar, ni por un penique». A pesar de que se le tomara por un gran bobo, Eduardo no sabía cómo era un pedante, pero según el tono en que hablaba su compañero, decidió que habría de ser algo bastante desagradable. Se fue a casa sintiéndose bien incómodo y hasta deseando que Ramón pudiera ser cualquier otra persona en el mundo y no el hijo del señor Milton, o que se encontrara en cualquier otro lugar en vez de en su casa. Ya había comenzado a disfrutar su estadía allí. Todos habían sido tan buenos con él y le habían aceptado como uno de la familia. ¡Qué malo que todo esto fuera a dañarse ahora! «Ya creo que sé qué clase de persona es él», se murmuraba a sí mismo. «Tiene que ser igual a ese señor Simmons, que viene a la tienda como 2 veces por semana y se porta como si se crea demasiado bueno como para hablar de pormenores conmigo. Ya quisiera que Ramón estuviera en Texas». Todas las luces estaban encendidas en el comedor cuando Eduardo hojeó por la ventana.
La familia ya se había reunido y esperaba al señor Milton. El recién llegado se sentaba en el sofá, con un brazo echado alrededor de la pequeña Alicia y el otro puesto sobre el regazo de su madre. Eduardo podía adivinar, por la expresión del rostro de la madre, que ella de veras no deseaba que su hijo estuviera en Texas. En ese momento el señor Milton llegó y Eduardo se metió en el cuarto tras él. Pero Alicia lo avistó y ansiosa lo llamó. «¡Eduardo! ¡Ramón llegó! ¡Ven para que lo conozcas!». «Adelántate», dijo el señor Milton, puesto que Eduardo se había quedado parado, con mejillas sonrojadas. Ramón se paró y extendió su mano para saludarlo. «¿Cómo te va, Eduardo? Alicia ya me ha estado comentando de ti esta tarde, y por eso no te considero un extraño». Pero cuán claro y bondadoso sonaba el tono de su voz. Eduardo se quedó asombrado, y aquella misma noche tuvo razón para ponerse aún más asombrado. Sucedió que el señor Milton tuvo que salir para asistir a una reunión de comité de la que esperaba salir tarde, y cuando se levantó de la mesa dijo: «¿Y cómo voy a entrar esta noche? He aquí mi llave rota en 2 pedazos». «Ya le voy a servir de llave esta noche», dijo Eduardo prontamente. «Bueno, está bien. Llévate los libros a la biblioteca y así vas a tener más tiempo para que los estudies». Fue por eso que Eduardo se encontraba en la biblioteca estudiando a todo dar, cuando la puerta se abrió suavemente y Ramón entró. «¿Estás trabajando bien duro?», preguntó él con bondad. «Sí, señor», contestó Eduardo, deseando que se fuera de una vez, pero aquel no parecía tener mucha prisa de hacerlo. Por el contrario, tomó un libro de los estantes y lo hojeó por un momento, y entonces se acercó a Eduardo. «¿Y qué estás estudiando?». «Los quebrados», contestó Eduardo con brevedad. «¿Y te están causando problema?». «Sí, bastante», replicó con mal humor, pues quería continuar con su trabajo. «No puedo resolver ni siquiera para salvar mi cabeza». «Permíteme ver de qué se trata». Y Ramón acercó una silla a la mesa y se sentó para echar una mirada a la pizarra de Eduardo. «Míralo bien, a ver si puedes resolverlo tú solo. Apenas repasa esa multiplicación en la parte alta de la pizarra». «Pues claro», dijo Eduardo, después de cumplir la orden. «Ese número 3 me ha dado toda la dificultad. Y cosas aún más pequeñas que ese número 3 saben dar problema. ¿Has asistido a clases?». «Siempre, hasta cuando me vine para acá, pero es de veras como si nunca hubiera asistido hasta el invierno pasado». «¿Y qué pasó el invierno pasado?». «Muchas cosas», contestó Eduardo con brillo en la mirada, pero no parecía querer comentar sobre ninguna de ellas, y así luego de aguardar un tanto, Ramón preguntó: «¿No crees que podrías adelantar más en el estudio si encontraras un maestro?». «Pienso que sí, pero no tengo maestro, y así voy a tener que hacer lo mejor que pueda». «¿Qué tal si yo te sirvo de maestro mientras estoy aquí en casa y te enseño de las 9 hasta las 10? Eduardo dejó caer su lápiz y por primera vez volvió la cara directamente hacia Ramón y lo miró con gran asombro. «¿De veras usted quiere hacerlo?», preguntó por fin. «Sí, no te lo diría si no quisiera hacerlo. ¿Te gustaría?». «¿Que sí me gustaría? Pues claro que sí, aunque no sé por qué usted lo haría». «Pues porque quiero ayudar a un muchacho que, según parece, quiere ayudarse a sí mismo». «Muy bien, entonces dejémoslo así. Ahora quisieras juntarte con nosotros para un tiempo de oración». Al escuchar esto, el gesto de asombro en la cara de Eduardo se hizo más pronunciado y preguntó: «¿Ya llegó el señor Milton?». «No, pero su hijo sí está. ¿Te sorprende tanto que yo vaya a dirigir el culto familiar en la ausencia de mi padre?». «Bueno», dijo Eduardo, «yo no sabía, o mejor dicho, yo no pensaba». «Tú ni pensabas que yo sé orar, tal vez, pero gracias a Dios sí que lo he aprendido». Y entonces puso una mano bondadosa sobre el hombro de Eduardo. «¿Y has aprendido tú esa preciosa lección ya, amigo mío?». «Sí», dijo Eduardo suavemente, «ya hace tiempo». «Me alegra mucho, pues nunca vas a aprender nada que sea más importante que eso. Y a propósito, ¿para qué tanto quieres estudiar?». «Yo quisiera trabajar al servicio del Señor de la manera que Él me quiere utilizar», dijo Eduardo, al fin tomando confianza en el recién conocido. «Que Dios te bendiga y te guíe. Él te va a usar, si le eres fiel», le animó Ramón. En aquella noche, Eduardo aprendió que,
pedante quiere decir el mejor y más bondadoso y también el más sabio joven de todo el mundo.